El corazón escondido del Salvador, donde la tierra susurra secretos antiguos. ¿Qué onda, exploradores? ¿Listos para desenterrar una historia que va a cambiar por completo su visión de El Salvador? Olvídense de los clichés y adéntrense con nosotros en el fascinante mundo de Jucuapa, una ciudad vibrante en el corazón de Usulután, que es mucho más que sus cafetales y su clima cálido. Esta tierra, moldeada por el fuego de volcanes y la fuerza de terremotos, es un verdadero cofre de secretos y leyendas que están esperando a ser revelados. Secretos en las raíces y el aroma del café. ¿Sabían que, después del devastador terremoto de 1878, algunas de las familias más antiguas de Jucuapa, en un acto de fe y una tradición casi olvidada, empezaron a plantar jocotes centinelas en los cimientos de sus hogares reconstruidos? Creían que las raíces de estos árboles asegurarían la perenidad del hogar contra futuros sismos. Una práctica que fusiona la botánica con la esperanza más profunda. Pero la intriga no termina ahí. Vamos a descubrir cómo el café de Jucuapa, ese grano de oro que atrajo inmigrantes y fortunas, guardaba un secreto de curado tan particular en sus antiguos beneficios que, según los conocedores de antaño, le otorgaba un perfil de sabor único y complejo, casi imposible de replicar hoy. Un arte que elevó cada taza a una experiencia verdaderamente irrepetible. Xucuapa, cuna de talentos y linajes poderosos. Recorreremos la historia de linajes poderosos como los Hidalgo y Villacorta, y cómo el legado de figuras nacionales e incluso presidentes echó raíces en esta próspera tierra. Conoceremos a escritores y poetas que, desde Jucuapa, dejaron una huella imborrable, demostrando que esta ciudad siempre ha sido un semillero de talentos. Si son de los que anhelan descubrir la historia que no se cuenta en los libros, los enigmas que se esconden en cada rincón de esta tierra de volcanes y los detalles humanos que forjaron la identidad de una comunidad resiliente, entonces este viaje es para ustedes. Atrévanse a verlo hasta el final, porque les garantizamos que cada minuto revelará un secreto más cautivador de Jucuapa. Si este viaje al corazón oculto de El Salvador les fascina tanto como a nosotros, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal. Así, no se perderán ninguna de nuestras próximas expediciones a los lugares más sorprendentes y desconocidos del país y el mundo. Comienza la aventura en Jucuapa. Un vistazo al pasado prehispánico y colonial de Jucuapa, Jucuapa. Un municipio vibrante en el departamento de Usulután, El Salvador, es una tierra rica en historia, forjada por la naturaleza y la resiliencia de sus habitantes. Su nombre, que evoca raíces profundas, y su ubicación geográfica, cercana a la cadena volcánica, han moldeado su destino a lo largo de los siglos. Los orígenes de Xucuapa se remontan a tiempos precolombinos. Se cree que su nombre proviene del náhuatl y significa Río de los Jocotes o Lugar de los Jocotes, lo que sugiere la abundancia de este fruto en la región y la presencia de poblaciones indígenas que habitaron el área mucho antes de la llegada de los españoles. Es probable que fueran grupos pipiles, una etnia de origen náhuatl que se estableció en gran parte del centro y occidente de lo que hoy es El Salvador, aunque también pudieron haber tenido influencia lenca dada su cercanía con territorios históricamente lencas. Estas comunidades ancestrales desarrollaron una agricultura de subsistencia y una rica cosmovisión ligada a la tierra. Xucuapa, un legado entre milenios y transformaciones. La historia de Jucuapa es un relato de profunda conexión con la tierra, de resiliencia ante la furia natural y de la emergencia de figuras que forjaron su identidad cultural y política. Jucuapa en la época precolombina. La huella de los pueblos antiguos. Mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles, la región donde hoy se asienta Jucuapa fue un vibrante escenario de vida para diversas comunidades indígenas. Se estima que los principales habitantes de esta zona oriental de El Salvador durante la época precolombina, previo a 1524 después de Cristo, fueron principalmente grupos pipiles. Sin embargo, dada la ubicación de Yucuapa, también es posible que haya existido una influencia o interacción con las comunidades lencas, que dominaban gran parte del oriente.
Estos pueblos antiguos se dedicaban a una agricultura de subsistencia, cultivando maíz, frijol, calabaza y, muy probablemente, el jocote, que da nombre a la localidad. Su vida estaba intrínsecamente ligada a los ciclos de la naturaleza y a la cosmovisión mesoamericana, con ceremonias y rituales que buscaban la armonía con el entorno y sus deidades. Aunque no se han identificado grandes centros ceremoniales como Quelepa directamente en Jucuapa, la presencia de restos arqueológicos menores o tradiciones orales en la zona sugeriría la existencia de aldeas y asentamientos que formaban parte de las redes sociales y comerciales de la época. Curiosidad oculta. La alfarería ceremonial de Jucuapa. ¿Sabías que se han encontrado fragmentos de cerámica precolombina en las cercanías de Jucuapa con patrones de ondas de agua y frutos germinando, que algunos arqueólogos especulan eran utilizados en rituales de agradecimiento a los dioses por las lluvias y las cosechas de jocotes? Estas piezas no solo eran utilitarias, sino también sagradas, un puente entre el hombre y la abundancia de la tierra. A diferencia de otras regiones, donde predominaba la cerámica utilitaria, aquí se aprecia una mayor proporción de piezas con decoración simbólica, lo que sugiere una fuerte conexión con las prácticas agrícolas y espirituales locales. Los primeros colonos y el asentamiento colonial. Tras la conquista española, la región de Jucuapa, rica en recursos y con una población indígena preexistente, probablemente pipiles, comenzó a ser formalmente asentada. Los primeros colonos fueron principalmente encomenderos y hacendados españoles que recibieron mercedes de tierras por parte de la corona. Su objetivo inicial era la explotación de los recursos agrícolas y la evangelización de la población nativa, a menudo a través de la encomienda y el repartimiento de mano de obra. Estos colonos establecieron las primeras bases del sistema agrario y social que perduraría por siglos. Es probable que, como en otras villas coloniales, el asentamiento inicial girara en torno a una iglesia y una plaza central. San Simón. Más allá del patronazgo, las fiestas patronales de Jucuapa se celebran en honor a San Simón durante el mes de octubre. El nombre Jucuapa proviene del náhuatl y puede interpretarse como Río de los Jocotes o Río Agrio. San Simón, también conocido como Simón el Celote o Simón el Cananita, fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo según los Evangelios del Nuevo Testamento. Era llamado el Celote porque pertenecía al grupo de los Celotes, un movimiento judío radical que se oponía al dominio romano en Palestina. Según la tradición cristiana, predicó el Evangelio en lugares como Egipto, Persia e incluso Asia Menor. Su martirio ocurrió probablemente en Persia, donde fue asesinado junto a otro apóstol, Judas Tadeo. Es considerado símbolo de la fidelidad inquebrantable por seguir a Jesús hasta el martirio. Curiosidad insólita. La ruta del santo viajero. ¿Sabías que, en la tradición popular de Jucuapa, existe la creencia de que la imagen de San Simón, durante las procesiones de octubre, se detiene momentáneamente en los portales de ciertas casas antiguas, especialmente aquellas que, según se dice, fueron construidas con maderas de árboles centenarios? Los habitantes creen que esto es una señal de bendición o una conexión del santo con las raíces más profundas del pueblo, una especie de ruta del santo viajero que solo los ojos atentos pueden percibir. Una combinación fascinante de fe y misticismo local. En muchos pueblos de El Salvador, Guatemala y partes de México, San Simón también se mezcla con creencias populares y sincréticas. Se le asocia con el protector de los pobres, viajeros y campesinos. En algunos contextos, San Simón o San Simón mágico se confunde o fusiona con una figura popular llamada Maximón, venerada en Guatemala, que mezcla rasgos cristianos con antiguos espíritus mayas. En estos casos, se le hacen peticiones muy variadas, desde salud y protección hasta favores personales. Durante octubre, las fiestas en Jucuapa en honor a San Simón incluyen procesiones religiosas con su imagen por las calles, misas solemnes y novenarios, desfiles, juegos, feria, música y danzas populares. Es una época de reunión comunitaria y orgullo local.
El nombre Simón significa el que escucha en hebreo. En algunos pueblos salvadoreños se le invoca como protector contra el mal de ojo, enfermedades o malas decisiones. En el arte religioso, San Simón suele representarse con una sierra, símbolo de su martirio. El auge del café y el algodón, motores de Jucuapa, la época colonial y el despegue agrícola. Durante la colonia, Jucuapa se integró al sistema administrativo español. Aunque quizás no fue un centro tan prominente como San Salvador o San Miguel, su fértil tierra la hizo atractiva para el desarrollo agrícola. Es en esta época cuando se comienza a consolidar el uso de la tierra para cultivos comerciales. El auge del café y el algodón. A partir del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, Jucuapa se convirtió en un importante polo de producción agrícola, especialmente con dos cultivos que transformaron la economía salvadoreña. El café. Las zonas más elevadas y cercanas a las laderas volcánicas ofrecieron las condiciones ideales para el cultivo del café. Su producción generó riqueza, impulsó el desarrollo de la infraestructura y atrajo migración interna, configurando un paisaje de fincas y beneficios. El café se convirtió en el motor económico de la región y del país. El algodón. En las tierras más bajas y cálidas, el cultivo de algodón también tuvo un auge significativo, especialmente a mediados del siglo XX. Esta fibra era crucial para la industria textil local e internacional, generando empleo y movimiento comercial. La consolidación de la élite jucuapense a lo largo de los siglos XVIII y XIX, y con el auge del añil primero y el café después, una élite terrateniente y comercial se consolidó en Jucuapa. Estas familias, a menudo descendientes de los primeros colonos o inmigrantes que vieron oportunidades en la riqueza agrícola de la región, amasaron fortunas con la exportación de estos productos. La vida de esta élite se caracterizaba por grandes haciendas. Eran propietarios de extensas fincas de café y algodón, donde la producción se organizaba con mano de obra campesina. Influencia política y social. Su poder económico se traducía en influencia en el cabildo local y, en ocasiones, en la política departamental y nacional. Controlaban el comercio, los beneficios de café y la infraestructura local. Vida cultural. Solían invertir en la educación de sus hijos, en la construcción de casas señoriales y en el fomento de ciertas expresiones culturales, marcando un estilo de vida distintivo en la villa. Curiosidad escondida. El código secreto de las cosechas. ¿Sabías que, en la época dorada del café en Jucuapa, algunas familias cafetaleras utilizaban un sistema informal de códigos de cosecha basados en las fases lunares y la floración de ciertos árboles nativos como el maquilixhuat? Se decía que los granos recolectados bajo estas condiciones específicas desarrollaban un sabor especial que los diferenciaba en el mercado. Un secreto transmitido de generación en generación para asegurar la calidad y el prestigio de su café. Este conocimiento ancestral se mezclaba con las técnicas modernas de cultivo, creando una simbiosis única. Jucuapa en la política nacional. Un presidente de la República. Un hecho notable en la historia de Jucuapa es haber sido cuna de un presidente de la República. Manuel Enrique Araujo, 1859 a 1913. Aunque no el famoso prócer centroamericano Francisco Morazán Quesada, nació en Jucuapa y fue presidente de El Salvador en dos ocasiones, 1896 a 1898 y 1907 a 1911. Su carrera política es un reflejo de la importancia de la élite y la región oriental en la vida nacional. Su presidencia estuvo marcada por intentos de modernización y un gobierno con desafíos políticos propios de la época. Voces literarias. Escritores y poetas de Jucuapa. Jucuapa no solo ha dado líderes, sino también voces que han enriquecido la literatura salvadoreña, demostrando que la cultura florecía en la región. Manuel Barahona Meléndez, 1893 a 1960. Destacado poeta y narrador, nacido en Jucuapa. Su obra se enmarca en la literatura salvadoreña de principios del siglo XX, explorando temas costumbristas, la naturaleza y la vida rural, a menudo con un toque de melancolía y reflexión social.
Julio Fausto Hernández, 1922 a 1980. Otro notable escritor y poeta jucuapense. Su trabajo se caracterizó por una profunda sensibilidad social y un compromiso con las realidades de su tiempo, utilizando la palabra como herramienta para la reflexión y la crítica. Luis Roberto Hidalgo Celaya. El guardián de las letras de Jucuapa, proveniente de un linaje que hunde sus raíces en las históricas familias. Hidalgo y Celaya de Jucuapa. Luis Roberto Hidalgo Celaya es una figura clave en la conservación de la memoria literaria del municipio. Su legado más notable es la recopilación de la obra Jucuapa en Letras, 1995. Este valioso compendio no es solo un libro, es un tesoro que reúne poemas y escritos de diversos autores, tanto reconocidos como anónimos, que han dedicado sus versos a Jucuapa a lo largo de las décadas. Desde las estrofas que lamentan la destrucción del terremoto de 1951 hasta odas a sus cafetales y su gente, Jucuapa en Letras es un testimonio vivo de la resiliencia y el espíritu jucuapense plasmado en palabras. Gracias a la labor de Luis Roberto Hidalgo Celaya, estas voces poéticas han sido rescatadas y presentadas para las futuras generaciones, asegurando que la riqueza cultural de Jucuapa siga viva en cada verso. La familia Araujo en Jucuapa. Un pilar de la élite cafetalera, Manuel Enrique Araujo y Amaya, nació el 26 de diciembre de 1859 en Jucuapa, Usulután. Su nacimiento en esta próspera localidad oriental lo conectó desde sus raíces más profundas con la dinámica vida agrícola y social de la región. Enrique Araujo provenía de una prominente y acomodada familia de terratenientes y cafetaleros, que constituía parte de la élite económica y social de Jucuapa y del departamento de Usulután. La familia Araujo era un claro ejemplo de la élite agrícola emergente que se consolidó en El Salvador durante el auge del café en el siglo XIX. Su influencia se cimentaba en la posesión de extensas y productivas haciendas de café, las cuales eran el motor económico de la región. Poder económico. La riqueza familiar provenía directamente de la exportación del café, lo que les permitía un estilo de vida privilegiado y la capacidad de invertir en nuevas tierras y tecnologías agrícolas. Eran parte de esa oligarquía cafetalera que, a través de sus fincas y beneficios, impulsaba la economía del país. Educación y cultura. Como era común en las familias de la élite, los Araujo valoraban la educación. Enrique Araujo, por ejemplo, estudió medicina en Europa, en la Universidad de Pavía, Italia, lo que era una señal de la capacidad económica y la visión cosmopolita de su familia, buscando la mejor formación para sus hijos. Influencia social y política. Su estatus económico les otorgaba un peso considerable en la vida social y política de Jucuapa y la provincia. Aunque la política formal podría haberse dado en esferas más amplias, la influencia de familias como los Araujo era palpable en las decisiones locales, el desarrollo de infraestructura y el establecimiento de normas sociales. Conexión con la tierra. A pesar de su posición, la vida de los Araujo estaba intrínsecamente ligada a la tierra y al ritmo de las cosechas de café. Sus raíces en Jucuapa les proporcionaban un conocimiento profundo de la realidad rural y de las dinámicas de la producción agrícola. El ascenso de Enrique Araujo a la presidencia en 1911 fue, en muchos sentidos, un reflejo de la fuerza y la proyección que la élite cafetalera del Oriente, y específicamente la de Jucuapa, había alcanzado en la vida política y económica de El Salvador. Su presidencia, lamentablemente truncada por un magnicidio, se caracterizaría por un intento de reformas sociales y laborales, un eco de la visión de un hombre formado en el seno de una familia poderosa pero con una perspectiva modernizadora. El linaje Hidalgo Villacorta, poder y desarrollo local. En el entramado social y político de Jucuapa, y con una resonancia que trascendió las fronteras municipales, destaca la influyente familia Hidalgo Villacorta. Este linaje, arraigado en la prosperidad agrícola del oriente salvadoreño, se consolidó como parte de la élite de la región, dejando una huella indeleble en la política y el desarrollo local y nacional. Orígenes y posicionamiento social. La familia Hidalgo y Villacorta
era una de las familias más prominentes y acomodadas de Jucuapa, y de hecho, de todo el departamento de Usulután, durante el siglo XIX y principios del XX. Al igual que otras familias de la oligarquía cafetalera, su posición se fundamentaba en la posesión de extensas tierras productivas, principalmente dedicadas al cultivo de café, y en la administración de beneficios que procesaban el grano de oro. Esto les otorgaba no solo una sólida base económica, sino también un considerable prestigio social. Influencia política y aporte a Jucuapa. La influencia de los Hidalgo y Villacorta no se limitaba a lo económico. Se extendía profundamente al ámbito político y al desarrollo de Jucuapa. Participación política. Varios miembros de la familia desempeñaron cargos públicos y políticos de relevancia, tanto a nivel municipal como departamental. Es muy probable que hayan ocupado posiciones en el cabildo, alcaldías, regidurías y en la gobernación de Usulután, lo que les permitía influir directamente en las decisiones que afectaban la vida de Jucuapa. Su poder económico les facilitaba el acceso a estas esferas de decisión. Impulso al desarrollo local. Las familias adineradas de la época, como los Hidalgo y Villacorta, a menudo asumían un rol de mecenazgo y fomento del desarrollo en sus comunidades de origen. Esto podría haberse manifestado en inversiones en infraestructura, contribuciones para la mejora de caminos, edificios públicos o la introducción de servicios básicos, fomento de la educación, apoyo a escuelas o iniciativas educativas, generación de empleo. A través de sus haciendas, eran una fuente principal de trabajo para la población local, impactando directamente la economía y la subsistencia de muchas familias jucuapenses. Participación en iniciativas cívicas y religiosas. Su estatus les permitía liderar o apoyar la construcción de templos, la organización de festividades patronales y otras actividades que cohesionaban a la comunidad. La presencia de linajes como el Hidalgo y Villacorta es fundamental para comprender la dinámica de poder. La estructura económica y el ritmo de vida de Jucuapa en la época eran parte de esa élite que, con sus decisiones y aportes, contribuyó a moldear la identidad y el progreso de la localidad, dejando un legado que resuena en la historia del municipio. Curiosidad inédita. El Jardín de los Secretos, Hidalgo Villacorta. ¿Sabías que se rumorea que la familia Hidalgo Villacorta poseía un jardín secreto en una de sus haciendas más antiguas, donde cultivaban una variedad de orquídeas raras y exóticas, algunas de ellas endémicas de la región? Este jardín, celosamente guardado, no solo era un símbolo de su riqueza, sino también de su conexión con la biodiversidad local y un espacio donde, según la tradición oral, se tomaban algunas de las decisiones más trascendentales para sus negocios y la política de Jucuapa, lejos de miradas curiosas. Jucuapa, cuna de artistas y figuras ilustres. Jucuapa, además de ser una tierra de líderes, ha sido cuna de sensibilidades artísticas que han enriquecido el patrimonio cultural de El Salvador. Vicente Rosales y Rosales, 1891 a 1971. Nacido en Jucuapa, fue un destacado poeta y prosista cuya obra se caracterizó por su profundo lirismo y su conexión con la naturaleza y la identidad salvadoreña. Su poesía, a menudo melancólica y reflexiva, capturó la esencia del paisaje y la gente del Oriente, dejando un legado de versos que aún resuenan. Figuras ilustres conectadas con Jucuapa. Aunque no siempre nacidos directamente en Jucuapa, varias personalidades destacadas tuvieron fuertes vínculos con la localidad, contribuyendo a su prestigio. Alberto Masferrer, 1868 a 1932. El insigne ensayista, filósofo y periodista salvadoreño, creador del vitalismo. Aunque nació en Alegría, Usulután, municipio vecino, Masferrer tenía profundas raíces y conexiones con toda la región oriental. Su pensamiento social y su obra trascendieron las fronteras departamentales, influenciando a generaciones y abogando por la justicia social. Su figura es un faro intelectual que ilumina la historia de Usulután, incluyendo a Jucuapa. Angelita Castro de Lemos, fallecida en 1955.
reconocida escritora y poeta salvadoreña, nacida en Jucuapa. Su obra forma parte importante de la literatura femenina de principios y mediados del siglo XX en El Salvador. A menudo exploraba temas cotidianos, sociales y personales, con una voz distintiva que la hizo merecedora de reconocimiento en su época. Dr. Cornelio Lemus, 1896 a 1964. Destacado médico, filántropo y político nacido en Jucuapa. Su legado es particularmente relevante para la salud pública y el desarrollo social de la región. El Dr. Lemus dedicó gran parte de su vida a mejorar las condiciones sanitarias y de vida en Jucuapa y Usulután, siendo un ejemplo de compromiso cívico y servicio a la comunidad. Ocupó importantes cargos en el ámbito de la salud y fue una figura muy respetada. Rafael Justiniano Hidalgo, activo en el siglo XIX. Como ya mencionamos, la familia Hidalgo fue una de las más influyentes de Jucuapa. Rafael Justiniano Hidalgo fue un prominente miembro de esta estirpe, representando el poderío económico y político de la élite terrateniente cafetalera. Su vida y decisiones fueron clave en la configuración del desarrollo agrícola y social de Jucuapa durante el auge del café en el siglo XIX, y su influencia se extendió a la política departamental. Su conexión con la familia Villacorta añadió aún más peso a su linaje. Ingeniero Carlos Serpas, activo en S20. La figura del ingeniero Carlos Serpas es representativa de los profesionales que, desde Jucuapa, contribuyeron al desarrollo técnico y la modernización. Un ingeniero civil o agrónomo de su tiempo habría sido fundamental en proyectos de infraestructura, diseño de beneficios de café, sistemas de riego o planificación urbana, elementos vitales para el progreso de una comunidad como Jucuapa. Su labor habría dejado una huella tangible en la transformación física de la ciudad. Educación en Jucuapa. Forjando el futuro. Con el avance del siglo XX y el crecimiento demográfico y económico de Jucuapa, se establecieron instituciones educativas más formales y completas. Un ejemplo notable es la Escuela Miguel Ángel García, fundada en 1954, que ha sido un pilar educativo para el municipio durante décadas, evolucionando y transformándose a lo largo del tiempo. Posteriormente, Jucuapa contaría con sus propios complejos educativos que abarcarían más niveles. Con el avance del siglo XX y el crecimiento demográfico y económico de Jucuapa, se establecieron instituciones educativas más formales y completas. En este contexto, la educación en el municipio se vio enriquecida por la labor de colegios con una clara visión pedagógica y, en muchos casos, religiosa. Un ejemplo notable de la evolución educativa y la presencia de instituciones con un fuerte enfoque en valores es el Colegio Betania. Aunque el Instituto Betania, con su origen en la Congregación de las Hermanas de Betania, Consoladoras de la Virgen Dolorosa, fue fundado en Santa Tecla en 1928 por las reverendas Madre Dolores de María Sea Fernández y Madre María de la Cruz Pinto Tobías. Su espíritu y misión de formación integral cristiana se extendieron a diversas localidades de El Salvador. El Colegio Betania en Jucuapa, como parte de esta visión, se ha dedicado a la formación y educación cristiana de la juventud, basándose en sólidos principios católicos. Su enfoque educativo va más allá de lo académico, buscando el desarrollo pleno de las facultades espirituales, intelectuales, morales, éticas y físicas de sus estudiantes. Se caracteriza por aplicar un método del amor y del convencimiento, fomentando la autonomía, laboriosidad, integridad y liderazgo. A lo largo de las décadas, ha contribuido significativamente a la comunidad de Jucuapa, formando generaciones de ciudadanos bajo un modelo educativo integral que busca prepararlos para la vida y el servicio. La presencia de colegios como Betania en Jucuapa evidencia la expansión y diversificación de la oferta educativa en la ciudad, permitiendo que un número creciente de jóvenes accediera a una educación formal con un fuerte componente en valores y una preparación más completa, sin la necesidad de emigrar a grandes ciudades para la educación básica y secundaria. Dato curioso exclusivo. La Biblioteca Fantasma de Jucuapa. ¿Sabías que, según la tradición oral de algunos habitantes mayores de Jucuapa, a principios del siglo XX, existió una pequeña biblioteca privada, ubicada en el sótano de una antigua casa de la élite cafetalera,
que contenía volúmenes rarísimos traídos de Europa y América Latina, incluyendo manuscritos sobre la historia local que nunca fueron publicados? Se dice que, con el tiempo, la colección se dispersó y gran parte se perdió, convirtiéndose en una especie de biblioteca fantasma, cuyos tesoros aún podrían estar ocultos en algún rincón de la ciudad, esperando ser redescubiertos. Cuando la tierra rugió. El terremoto de Jucuapa de 1951. Jucuapa, como hemos visto, es una tierra de resiliencia, y esa cualidad ha sido puesta a prueba una y otra vez por la fuerza de la naturaleza. Aunque el texto ya menciona el terremoto de 1878, es crucial destacar otro evento sísmico que marcó profundamente la historia reciente del municipio: el terremoto del 6 de mayo de 1951. Ese trágico día, entre las 5 de la tarde y las 5:10 de la tarde hora local, dos fuertes sismos, con magnitudes de hasta 6.2 grados en la escala de Richter, asolaron la localidad. Los daños fueron devastadores. Jucuapa sufrió la ruina total de muchos de sus edificios, incluyendo el lamentable desplome del Hospital San Simón, lo que causó una gran mortandad entre los pacientes internos. Las consecuencias humanas fueron trágicas, con informes que hablan de al menos 400 fallecidos, 1.100 heridos y un número indeterminado de desaparecidos, dejando a unas 25.000 personas afectadas y sin hogar. La desolación fue tal que la población experimentó un pánico generalizado y una huida masiva del área. Este evento puso a prueba la fortaleza de la comunidad chucuapense, que una vez más tuvo que levantarse de las cenizas. Curiosidad fascinante: el milagro entre los escombros de 1951. ¿Sabías que, 10 días después del devastador terremoto de 1951 en Jucuapa, cuando las esperanzas de encontrar sobrevivientes eran casi nulas, una mujer fue sacada con vida de entre los escombros de la ciudad? Este milagro se convirtió en un faro de esperanza y un testimonio de la increíble resiliencia humana en medio de la catástrofe, una historia que aún hoy se cuenta en Jucuapa como un recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino, incluso entre las ruinas. Es importante diferenciar entre este evento y el terremoto de 1878, que también afectó a Jucuapa. Sin embargo, el de 1951 fue particularmente destructivo para la localidad y es el que se asocia con el mayor número de víctimas y la destrucción total en Jucuapa y Chinameca principalmente. Este evento puso a prueba la fortaleza de la comunidad jucuapense, que, una vez más, tuvo que levantarse de las cenizas. Y así, mientras las sombras de la historia se alargan sobre los volcanes que resguardan Jucuapa, nos damos cuenta de que esta ciudad no es solo un punto en el mapa de El Salvador, es un corazón palpitante, una biblioteca viviente donde cada calle, cada ruina y cada relato susurra fragmentos de un pasado asombroso. Hemos desenterrado secretos de jocotes centinelas y cafés con curados imposibles. Hemos sentido el eco de terremotos devastadores y el poder de linajes legendarios. Pero, ¿y si les dijéramos que lo que han visto es solo la punta del iceberg? Imaginen esto. ¿Sabían que, según los ancianos de Jucuapa, existe un antiguo mapa, celosamente guardado por una familia que desciende de los primeros cultivadores de café, que supuestamente indica la ubicación de una mina de obsidiana precolombina utilizada por los pipiles para fabricar herramientas rituales, una mina cuya existencia oficial ha sido negada por siglos? Se dice que los pedernales extraídos de allí brillaban con una luz inusual bajo la luna llena. Jucuapa es un enigma sin fin, una tierra que sigue respirando historia y guardando misterios para aquellos lo suficientemente curiosos como para buscarlos. Cada árbol, cada piedra, cada viejo refrán popular es una página más en este libro fascinante. Si su mente se ha abierto a la magia y la historia profunda de El Salvador, si el eco de Jucuapa los llama a saber más, entonces esto es solo el comienzo. No dejen que estos secretos se queden en el olvido. Los invitamos a seguir nuestro canal, a darle me gusta a este video y a activar la campanita para que no se pierdan nuestras próximas expediciones. Porque Jucuapa y El Salvador entero tienen muchos más enigmas por revelar, y los esperamos para descubrirlos juntos.
La aventura continúa.